Nuestras Biblias en Primera de Corintios 12, perdón un ratito. Vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios 12. Ayer prácticamente estábamos ya por terminando en todo caso el capítulo 12. Vamos desde el versículo 27. Sí, el versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y miembros cada uno en particular, ¿sí? Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Obviamente la respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, ¿sí? Y luego dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Una vez más, bueno, dos cositas antes de introducirnos al capítulo número 13. Una vez más, recordemos que el gran problema dentro de esta iglesia definitivamente es la falta de espiritualidad y dentro de ello también la falta de unidad. Entiéndase, hermanos, que la unidad en una iglesia es importante porque la idea es que sea Cristo quien gobierne en cada uno de sus miembros. Cierto, no hay tal unidad perfecta, pero la idea es que vayamos rindiéndonos a Cristo y en esa rendición va a existir, va a estar la unidad. Lamentablemente estos hermanos no lo hacían, cada quien jalaba para su arroyo, cada quien jalaba para lo suyo. Hemos hablado de que en el primer capítulo, ¿no? Ni bien prácticamente comienza la carta, que unos estaban que con Apolos, otros con Pedro, otros no, o sea, cada quien jalaba agua para su arroyo, creo que eso es lo que se dice, ese es el dicho, ¿no? Y eso se ve a través de la misma carta, ¿no? Aún también en el capítulo anterior al 12, donde se habla de la cena del Señor, también se nos expresa casualmente que la forma como es que ellos se reunían, ¿no? Para la cena del Señor, eso no es en realidad la cena del Señor, porque cada quien hacía las cosas a su manera, ¿sí? Y luego entramos también a este capítulo donde se sigue hablando y mencionando respecto a esa falta de unidad. O sea, gente estaba haciendo las cosas a su manera. Y sobre todo, según lo que se puede resaltar acá, que muchas personas estaban tratando dentro de esta iglesia, de hacer que el don de lenguas, ¿no? Sea quizás un don que se utilice en una forma más que nada egoísta, ¿sí? Esto es como para que la gente diga, pues miren, yo tengo esto, ustedes no tienen. Que dentro de los dones quizás era el don más visto, ¿no? Por así decirlo. Y entonces se estaba mal utilizando también, y no solo ese don, quizás otros también, pero el énfasis más se pone en el mal uso de los dones espirituales, dentro de los dones, perdón, el de lengua, ¿sí? Por eso es que vamos a continuar hablando de esto. Sin embargo, y les he dicho esto de que cada vez, o sea, veamos el tema esto desde el punto de vista de, o sea, la idea es que haya unidad y por eso es que también se pone como ejemplo, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? Así como en el cuerpo humano hay tantos miembros, pero todos trabajan en conjunto para edificación, esto es para fortalecimiento del cuerpo físico de uno. Así también, ¿sí? Así también la idea es que se vea la iglesia así como el cuerpo, bueno, como el cuerpo humano,
y que cada miembro, entienda, ¿sí? Está haciendo de uso en el Señor para el bien de todos. No es para uno nada más, ¿sí? Sino para él. Entonces, aun cuando se habla de los dones, que se entienda que es para bien de todos, no es simplemente para miren lo que yo he logrado, ¿no? Como en este caso, repito, que se mal utilizaba el don de lenguas, como diciendo, miren lo que yo he logrado. A pesar de que ya se nos ha dicho, el que alguien recibe el don no dependía de esa persona, ¿sí? Más dependía de quién, bueno, es que más, ¿de quién dependía? Del Espíritu que lo daba de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Entonces, eso en primera instancia, ese contexto es muy importante, por eso es que luego pasamos al capítulo 13, y el capítulo 13, ¿de qué cosa es? Primera de Corintios 13, ¿de qué cosa es? ¿Alguien se acuerda? El amor. Del amor. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? O sea, del amor. O sea, nada sirve, ¿sí? Dentro de una iglesia, no es que nada sirve en todo caso, de poco sirven las cosas si es que no se hacen con amor, y obviamente con amor a Dios, ¿sí? Y los unos a los otros. Entonces, hay que tener eso en cuenta. También, sí, si les he dicho que es normal, es natural, espero en todos los maestros, todos los que en alguna u otra forma enseñamos o dirigimos estudios, que siempre vayamos o que aún después de los estudios, después de las predicaciones, siempre hagamos un recuento de lo que hemos hecho, dicho y todo eso, con el propósito de hacer una evaluación, ¿no? Y de corregir también cosas si es que se necesitan corregir, o de aclarar cosas también que se necesiten aclarar. Eh, Hubo una pregunta ayer, me parece, estoy casi seguro, Carmen Eva, me parece que tú hiciste una pregunta relacionada al versículo 28, que dimos una respuesta, sin embargo, siento como que esa respuesta, si me permiten la expresión, la dimos en borrador, más no en limpio. ¿Sí? A ver, así que vamos a tratar de ver esto de cómo encaminarlo un poquito más, con mayor claridad, sobre todo. La idea va a seguir siendo la misma, ¿sí? Y que fue una especie de comparación, ¿no? Con el versículo 9 y 10, me parece. Si retrocedemos, sí, un poquito, desde el versículo 7, ¿no? Se nos habla ya de la manifestación del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu está haciendo y diciendo ya a manera de dones, ¿no? Y se mencionan ahí las cosas que el Espíritu, ¿no? Que el Espíritu está haciendo, ¿no? Y se mencionan ahí un grupo de dones o de manifestaciones del Espíritu, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Luego viene el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? O sea, la iglesia, como recuerdo, que la idea es que se haga todo para edificación, ¿sí? Porque recuerde una vez más, ¿no? O sea, algunos estaban pensando, y sobre todo aquellas personas que hablaban en lenguas, que ellos se sentían los mejores y que ellos merecían la mayor atención de todo. O sea, básicamente por ahí iba la cosa, ¿no? Que ellos merecían la mayor atención de todos. Entonces, a partir de el versículo 12 viene la explicación respecto al cuerpo humano, y la idea es que cada quien haga lo que se supone debe hacer para beneficio de todos, ¿no? Aquí no se trata de, en el cuerpo humano, de que no, yo soy mejor, no, sino simplemente la idea es que todos los miembros trabajen para beneficio de todos. Lo mismo en la iglesia, ¿sí? Y no solo ellos, sino que es más, acá ya en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y cuando comienza en el versículo 28, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y ciertamente, ¿sí? En cuanto a orden, lo primero que se puso fue los apóstoles, ¿no? En cuanto a orden, sí, definitivamente. Sin embargo, también entiéndase que puede aquí que se refiera, y creo yo que se refiere en cuanto a rango. O sea, la palabra primeramente puede referirse a orden, como también a rango. Rango en cuanto a la labor, ¿sí? No que necesariamente sean más que otros, porque cierto, ¿quién llamó a los apóstoles como tal?
fue Jesús. Jesús, si usted se acuerda, llamó a los apóstoles aún antes del día de Pentecostés. O sea, los llamó durante su ministerio, aún antes de que él sea sacrificado, ¿cierto? Pero desde ese entonces hasta que partió Jesús, o en todo caso se entregó Jesús, murió Jesús, ellos estaban con Jesús, o sea, Jesús los capacitaba. Pero una vez que se fue Jesús, ellos también necesitaron de la capacidad del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que yo diría que si pudiésemos ver esa parte como de los apóstoles, como que, si bien es cierto, fue un ministerio, pero que también necesitó en su momento del poder del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? Ok. Y luego se mencionan las cosas que también merecen mayor atención dentro de la edificación de esta institución que llamamos o cuando conocemos la iglesia, no habiéndose tenido, ¿sí?, la revelación completa en ello. Y se mencionan entonces, dice primeramente apóstoles, luego los profetas, lo tercero los maestros, o sea, más en orden de rango. Sí, más en orden de rango. Y luego, ¿no? Porque mire, tanto, bueno, lo tercero, maestro, dice, luego los que hacen milagros. Después, en realidad esta palabra después es la misma que luego. Sí, en el renglón anterior es la misma que luego. Así que no necesariamente se refiere a tiempo, ¿sí?, sino puede más bien ser rango. Y aquí lo que hace el apóstol es más bien pone al don de lenguas en qué orden en la lista, en qué número de la lista. Al final, ¿no? Al final, como diciendo, no se le suban los humos. Porque en realidad, entienda, posiblemente el problema no era con los otros dones. O sea, no se nos habla acá de que, por ejemplo, ¿no?, el que tenía el don de sanidad decía, no, nosotros merecemos mayor atención. No, sino más bien parece que el problema más era con aquellos que tenían el don de lenguas, que pensaban que merecían, así, mayor plataforma, que merecían, pues, ¿no?, que a ellos se les escuche, ¿no? Y repito, y vamos a verlo en el capítulo 14, ¿no? Ellos pensaban, no, a nosotros se nos debe escuchar, ¿no? Es más, ellos estando en la iglesia, ellos, o no todos ellos, pero muchos de ellos en todo caso, hablaban en lenguas, nadie les entendía, y Pablo le dice, mejor cállense, ¿no? ¿Por qué tienen que, o sea, cállense, si nadie les va a entender? ¿Sí? Entonces, repito, más parece que la cosa va por ese lado, ¿sí?, de que aquellas personas que hablaban en lenguas pensaban que merecían, por así decirlo, hablar desde el púlpito. ¿Sí? Ya más va por ese lado. Y recuerde, más bien ya llegamos al capítulo 13, ¿sí? Y dice, yo les voy a enseñar algo mejor, algo más excelente. ¿Sí? No sé si esto ayuda, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera aquí compartir o hacer. Renato. Pastor, si no los entendían a los que hablaban en lenguas, ¿cuál era la utilidad de su don en ese contexto? No había. Era nula. Pero, repito, o sea, por alguna razón, estas personas pensaban que merecían el púlpito, ¿no? Es como aún hoy en día, ¿no? Aún gente hablando en nuestras iglesias, gente hablando español, ¿no? Hay algunos que piensan que se les tiene que escuchar, ¿no? No se les entiende a veces, ¿no? Y quizás yo sea uno de ellos. O sea, se piensa que tienen que darnos a nosotros su atención, ¿no? O sea, también parece que eso era lo que pasaba con algunos hermanos, si no muchos, que tenían este don de lenguas en esta iglesia. ¿Sí? O sea, el problema era en esta iglesia. No estamos diciendo que el problema era en todas las iglesias. No necesariamente. El problema era en esta iglesia. Ajá. Entonces los dones pueden ser mal utilizados. Oh, claro que sí. Claro que sí. Sí, definitivamente, sí, definitivamente. Pueden ser mal utilizados. Y claro, sin duda que esto de acá fue mal utilizado, como en el caso, como vemos, de los dones de lenguas, ¿no?
Perdón, Rey creo que dijo algo. Solo sería como una demostración del poder del Espíritu Santo, ¿no? Claro, ya, eso es lo que pasó, ¿no? Eso es lo que pasaba. Así que vamos a ver más de esto, ¿ok? Aún hoy en día, insisto, en muchas iglesias o congregaciones, se enfatiza mucho el don de lenguas, ¿no? Todavía como que si fuese lo más fuerte, ¿no? Y Pablo no, lo dice, no necesariamente, ¿sí? Y repito, sí, en el versículo 31 habla y dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, ¿sí? O sea, el tema es que se habían estancado en esto de los dones, sobre todo más va por el lado, creo yo, de los de hablar en lenguas. Se habían estancado tanto en ello que dejaron de lado algo más excelente, el amor, ¿sí? Y de eso vamos a hablar, ¿sí? Pablo mismo, ¿no? En algún momento dijo, el conocimiento, hasta el mismo hablando del conocimiento, no del don de lenguas, miren, sino del conocimiento. El conocimiento, si no se usa bien, va a envanecer. Pero lo que edifica es el amor. Y acá el problema es que no se estaban edificando como iglesia. Más bien se estaban destruyendo, ¿sí? Así que Pablo le dice, ustedes por estar abocados en su propia manera de pensar y hacer las cosas, están dejando lo más importante, que es el amor, si se dan cuenta. No, aquí hay que también tener mucho cuidado, ¿sí? Porque algunos dicen, no, entonces lo que la Biblia enseña no es tan importante como el amor. No. Recuerde, Dios es amor. Y todo lo que Dios hace está tocado con amor, su palabra también. El tema no es pelearnos en razón a que simplemente no compartimos algo. Sin embargo, también aquí hay que comprender, y lo dije hace un rato, no comprometamos la fe en el Señor, ¿sí? Así que esto de simplemente decir, no, pero ya no importa, somos hermanos, ya hay que seguir para adelante. No. Sigamos adelante en el Señor, porque la unidad está en Él, el amor está en Él, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos que confiar en Él, ¿sí? Repito, el tema más está en que no queremos rendirnos al Señor y simplemente pensamos, no, yo ya sé más o qué sé yo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, entonces entramos al capítulo 13. Sí, vamos a entrar al capítulo 13 y nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no está diciendo necesariamente que hay lenguas angelicales. ¿Sí? O sea, a ver, si usted tuviese que pensar, ¿qué lenguaje cree usted que se habla en el cielo? ¿Esperanto? ¿Qué es Esperanto? A ver, primeramente, si usted le habla español a Dios, ¿cree que Dios le entiende? Yeah. ¿Qué idioma se habla en el cielo? No lo sé. La hermana Melinda dice francés porque es el idioma del amor. No podemos definirlo, pero en todo caso, el idioma con el cual más se identifica la Biblia es el hebreo. Sí, no estoy diciendo que el hebreo es el idioma que necesariamente se hable en el cielo, pero es el idioma con el cual más se identifica, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios escribe ¿no? Sobre todo las tablas, ¿no? de los mandamientos. ¿En qué idioma fue ese? Fue hebreo, ¿no? Cuando Dios se manifiesta en Génesis también,
lo hace en hebreo. Así que si es que hay algún lenguaje que en ese sentido más se identifica con el cielo, diríamos, tendría que ser el hebreo, pero no significa con esto que ese es el idioma que se habla ahí. No lo sé. Sí, no lo sé. Y no hay problema, tampoco tenemos, creo yo, que saberlo. Pero no es que se refiera acá que sí lo hay, sino la idea es, o sea, aún así si lo hubiese, ¿sí? Pero que no lo hablo con amor, de nada sirve. ¿Sí? O sea, el argumento es que si algo no se hace con amor, pero con el amor de Dios, no con ese amor egoísta nuestro, con ese amor, no, yo sé más, tú no sabes, yo soy mejor, no, eso no sirve para nada. Está diciendo también, sí, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe, o sea, sonidos pero que no tiene sentido, ¿no? Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase en los montes. O sea, no está diciendo que él lo tiene, sino está simplemente haciendo un argumento. Si lo tuviese, ¿no? Y no tengo amor, igual, nada soy, o sea, no sirve. De allí que, hermanos, una vez más, el tema más va por el lado de la unidad de la iglesia y el amor con que los miembros de una iglesia deben hacer las cosas, amor en el Señor, no amor de acuerdo a uno, ¿sí? No de acuerdo, no, a mí me parece, o sea, rindámonos a Dios y más bien busquemos el qué es lo que Dios nos dice. Que si bien es cierto, quizás no nos vayamos a entender en ciertas cosas, pero igual sigamos intentando qué es lo que el Señor nos está queriendo enseñar o decir, ¿ok? Dice en el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, no es que lo va a hacer, ¿sí? Sino está diciendo, aún así lo hiciese, pero lo hago sin amor, de nada sirve, ¿sí? En absoluto, de nada sirve esto. Nuevamente, ¿sí? Eso de que en iglesias, no, yo pienso a mi manera, yo pienso según Pablo, yo pienso según Pedro, yo pienso, no, eso no sirve. Suena inteligente a veces, ¿sí? No, yo tengo mi propia manera de pensar. No sirve, ¿sí? La idea es que nos rindamos al Señor y en su amor dejemos que Él nos una, nos edifique, nos guíe. ¿Sí? Bien, luego da la definición del amor en el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo cree usted que los hermanos que pensaban que merecían el púlpito por su don de lenguas se sentían cuando Pablo les escribía esto? Porque nosotros, claro, utilizamos estos versículos y es una descripción universal del amor, claro que sí. ¿Sí? Pero entiéndase que se está dando con el propósito de que la gente de esta iglesia entienda que están manejando mal las cosas. Y en especial, en particular, los dones. Sí, sí está viendo usted eso. Porque muchas veces nosotros leemos el capítulo 13 y nos olvidamos de por qué se da. O sea, pensamos que sí, simplemente el apóstol Pablo estuvo escribiendo en el capítulo 12 de los dones, en el capítulo 14 también de los dones, y por ahí se le ocurrió meter sobre el amor en el capítulo 13. Y no es así. ¿Sí? O sea, como que uy, ya estoy hablando de aquí de mucha controversia, así que simplemente voy a hacer un paréntesis y voy a hablar del amor. No es así.
¿sí? No es, o sea, si es que él está diciendo eso, y no está enviando indirectas, ¿sí? O sea, no está tratando aquí, a ver, al que le, ¿cómo es? Al que le caiga el guante, Caiga el guante que se lo chante. que se lo... No, no es así, ¿sí? Sino está siendo muy directo, ¿sí? O sea, les está diciendo, ustedes están que los dones, esto y los de lengua y todo eso, y yo les voy a enseñar algo mejor, porque no se están edificando. Cuando recuerde el cuerpo, ¿para qué es? Para que se vaya edificando, ¿sí? Así que les voy a enseñar esto mejor, ¿sí? Y mire usted, por ejemplo, siempre una de las cosas que enseña la Biblia es tener esa actitud de Cristo, ¿verdad? De ser humilde, de no estar pensando o defendiendo su parecer o defendiendo su posición, no, sino ser humilde, ¿no? Por eso es que dice más bien al final del versículo, en el versículo 7, perdón, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? O sea, ciertamente, la idea no es que, a ver, porque yo soy pastor, ya yo soy mejor que ustedes, así que jojolete, le saco la lengua a ustedes y ustedes me tienen que escuchar a mí nada más, sí o sí. No es por ahí la cosa. ¿Sí? No es por ahí la cosa. Permítame decir algo que leí hace poco que me pareció muy interesante. ¿Sí? Se dice que un niño estaba yendo con su padre, ¿no? En una carreta, en tiempos pues muy antiguos, y de pronto escucha, dice a la distancia, ambos escuchan que otra carreta, ¿no? Se acercaba. Y, y el niño le dice al papá, ¿no? Papá, otra carreta viene. Me pregunto si estará llena esa carreta. Y el padre le dice, no, hijo, está vacía. El niño se asombra y dice, ¿cómo sabes? Por el ruido que hace. Ya, está haciendo mucho ruido, salta mucho y eso significa que no está llena, no está pesada, sino está vacía. Es como cuando a veces usted quizás ha escuchado pasar junto a usted un tráiler vacío. El sonido que hace, ¿no? Mientras que un tráiler lleno, no tanto, ¿sí? Y después el papá le dice, hijo, entiende lo siguiente. Cuando escuches a una persona hablar mucho, es porque quizás por dentro esté vacío. Hace ruido nada más. Y ciertamente, entienda usted, si muchas veces, a veces queremos, no, deme el micrófono a mí, sí, yo voy a hablar todo. No, o sea, estamos mostrando mucha ignorancia quizás allí. Aprendamos simplemente a hablar lo que necesitamos hablar y que la gente tome sus decisiones también en ello, ¿no? Entonces, dice ya en el versículo número 8, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Ahora, presta atención a lo que viene. Pero las profecías, hey, ese es un don, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice respecto a este don? Se van a acabar. Y también dice, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, si hay algo que nunca va a cesar, es el amor. ¿Sí? Nunca va a cesar. Y no solo el amor, también vamos a hablar aquí de otras cosas. Pero estas otras cosas sí van a cesar. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? O sea, ¿cuándo es que van a dejar de ser? Dice aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Si usted llega a entender qué cosa es lo perfecto, entonces va a entender cuándo se acaban estas otras cosas que se mencionaron. ¿Sí me dejo entender? O sea, si usted llega a entender a qué se refiere con lo perfecto, entonces va a entender cuándo esos dones se acaban. Así que la pregunta por el millón de soles es, ¿a qué significa con lo perfecto?
Voy a darles una clave acá, ¿sí? Primero, no quiere decir que yo lo sé, ¿sí? Pero lo que sí puedo decirles es lo siguiente, que cuando dice lo perfecto, ¿sí? Ahí hay un artículo, ¿sí? Definido y a la vez hay un adjetivo. Tanto el artículo como el adjetivo se encuentran en género neutro. ¿Sí? Esto es en griego. Género neutro. En griego hay género neutro. En español solo tenemos masculino y femenino. ¿Sí? Todos los sustantivos son o bien masculino o bien femenino. Esto es en español. ¿Sí? Todos. Repito, o bien masculino o bien femenino en español. Pero en griego hay tres géneros: masculino, femenino y neutro. ¿Ok? Aquí el artículo como ¿qué es lo que dije? Pastor. Adjetivo, ¿no? El adjetivo están en género neutro. Por lo tanto, el sustantivo, ¿sí? O sea, ¿qué cosa es lo perfecto? En griego también tiene que ser en género neutro. Así que no me vengan simplemente a decir, pastor, creo que es esto, o esto otro, o esto otro, ¿sí? Sino asegúrense de que en griego ese sustantivo esté en género neutro. Pastor. Dale. Pastor, habla Joel. Pastor, pero en el español sí hay lo que se llama el artículo neutro, ¿no? Que es el lo, ¿no? Es el No, artículo. ¿Es, ¿Es la no es, idea o...? no, o sea, todo sustantivo es o bien masculino o bien neutro en español, que se define por el artículo el o la. Lo usamos en adjetivos, pero no en sustantivos. Y sí, lo usamos cuando no estamos seguros, o a veces también en masculino. Pero recuerde, en español no hay sustantivos neutros. Ok. No hay. Todos son, repito, por ejemplo, el mapa, ¿no? El ají, la señora, entonces, todo es en sustantivos, ¿sí? Todo es neutro. En realidad, aún el adjetivo, el lo, en realidad ahí expresa masculinidad en cuanto a términos. No hay sustantivos neutros en español. No lo hay. Bien, así que la pregunta es, ¿qué sería un sustantivo neutro que pueda referirse a lo perfecto? ¿Se acuerdan ustedes, dejando de lado por lo pronto los sustantivos, se acuerdan ustedes cuál es, en las reglas de interpretación, cuál es la regla más importante de interpretación? ¿Alguien? Contexto. 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 Y ciertamente, sí, es el contexto. ¿Cómo quisiéramos que Pablo hubiese dicho, esto es lo perfecto, ¿no? ¿Cómo quisiéramos? Pero no lo hizo. Y el contexto es. ¿Y cuál es ese contexto? Yo diría, no solo en este capítulo, no solo en lo que se refiere a los dones, sino en toda la carta, diría yo. ¿Sí? Porque, repito, la carta es acerca de estos hermanos son la muerte, ¿sí? Estos son más desunidos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es que uno seguía a Pedro? ¿Por qué el otro a Pablo? ¿Por qué? Es que no había algo escrito, ¿sí? O hablado
que les haga entender dónde estaba la unidad. Por lo general, cierto, la gran mayoría dice que acá se refiere a la Biblia, ¿no? La palabra. Bueno, la palabra, el término palabra viene de logos, y logos es un sustantivo masculino en griego. Algunos dicen es cuando Cristo venga, ¿no? Basilea, reino femenino. No encuadraría. Y eso que en cuanto a Basilea, ¿sí? Y eso que en cuanto a Basilea, o sea, hasta está fuera de contexto, definitivamente, ¿sí? Siquiera la palabra, siquiera podríamos decir cierto, si hubiesen tenido la palabra, definitivamente los hermanos ya no estarían que yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, ¿no? O sea, como que podríamos, pero insisto, el término palabra que viene de logos es masculino. Sí, hice una listita acá, ustedes me han hecho trabajar duro hoy día, sí, me han hecho trabajar duro. Lo mismo la verdad, porque algunos, ¿se acuerdan que, ¿se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos en Juan, ¿sí? Les conviene que yo me vaya, ¿sí? Va a venir el Consolador y los va a guiar ¿a dónde? Los va a guiar a toda la verdad. Entonces, como que encaja dentro de esto. Aquí está toda la verdad, porque acá está diciendo, miren, en el versículo siguiente, ¿sí? A ver, espere un ratito. En el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, rápidamente podemos, Jesús dijo que el Espíritu los iba a llevar ¿a dónde? A toda la verdad. Entonces, le dije, ahí está, encaja, porque aquí está hablando de partes, pero verdad, ¿sí? La palabra verdad es un sustantivo femenino en griego. Así que tenemos que dejarlo ahí. ¿Sí? Hay algo que, sin embargo, quisiera compartir. Vamos a ver aquí un par de versículos, a ver dónde está. En Hebreos capítulo 6. Bueno, ya les dije, ya no hay problema. Hebreos capítulo 6, el versículo 15. Hebreos 6, 15. ¿No? 6:15 dije. No, 6:5, disculpen, 6:5. ¿Sí? Dice aquí, bueno, vamos desde el 4, ¿no? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿sí? Está hablando de creyentes, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, ¿sí? Es aquí el término, la palabra de Dios, no viene de logos. Dije logos es masculino, ¿sí? Aquí la palabra viene de reima, ¿sí? Que se refiere a la palabra hablada, ¿sí? Y adivine usted qué género tiene este sustantivo. Neutro. Sin embargo, no estoy diciendo que a eso se refiere porque el contexto, insisto, es muy amplio, ¿sí? Vamos también a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 25, ¿sí? Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, sí, esta palabra ley se refiere a la
Es reima, que tiene que ver con la palabra hablada. ¿Sí? O sea, se puede traducir como ley, se puede traducir como palabra también. Y es un sustantivo neutro. O sea, es la misma, ¿no? Es la misma. Y para terminar, otro ejemplo en Efesios, el capítulo 6. ¿Se acuerdan que estudiamos la armadura de Dios? ¿Sí? En Efesios decía el capítulo número 6, versículo 17. Estoy en Gálatas, decía qué cosa. Está bien, 6, 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Reima. Sustantivo neutro. Regresando a Primera de Corintios, quisiera decir que me siento cómodo, ¿sí?, con que este versículo en el capítulo 13 se pueda referir a la palabra hablada, o sea, la revelación de Dios, o sea, cuando venga ya toda la revelación de Dios, ¿no? O sea, eso es a lo que más o menos se apunta. Entonces esto se va a acabar, lo otro se va a acabar, ¿sí? Lo otro o sea, va a dejar de ser, Así que, o sea, pero el énfasis no está en lo perfecto. El énfasis en todo este capítulo está en simplemente dejen que Dios los utilice a ustedes para beneficio del cuerpo. ¿Sí? O sea, no se adueñen de ese don, porque Dios es quien lo está utilizando en ustedes. No piensen que esto va a ser para siempre. O sea, cuando ya venga, desde lo que yo puedo entender, quizás esté equivocado, ¿sí? Quizás cuando venga la revelación, ya la revelación completa, ¿sí?, eso se acaba. Eso es lo que yo puedo ver. Vamos a seguir hablando de esto porque, o sea, esto de los dones, el tema de los dones no termina acá. Vamos a hablar todavía en el capítulo 14. ¿Sí? Repito, el énfasis no está en lo perfecto. El énfasis está en utilicen los dones apropiadamente. Pero dentro de ello también se nos dice, por si acaso, eso se va a acabar. ¿Sí? Eso se va a acabar. ¿Cuándo? Bueno, cuando venga lo perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quisiera usted agregar o compartir? ¿Alguien? Dale, Gaby. Hoy día me parece Facebook o algo así, vi una publicidad. Hay unas pulseras que dicen, ¿qué haría Jesús? Like, what would Jesus do? Y era la respuesta a esa pregunta, y era, él amaría siempre, o siempre amaría primero. Y este estudio me hizo mucho pensar en eso, en que en vez de estar preocupados por qué hacer, qué dones puedo usar, por ejemplo. ¿Cómo sobresalir? ¿Cómo sobresalir? Amar a esa persona o a la situación primero en Jesús y responder de esa forma. Entiéndase que amor no significa comprometer. ¿Sí? O sea, amar no significa entonces voy a comprometer mi fe. No. Sino que vamos a manejar la situación en amor. ¿Se acuerda usted que hablamos de la forma como es que algunos creyentes estudian la Biblia? ¿Se estudian para qué? Uno, para respaldar lo que ya saben, o lo que piensan ya saber, ¿no? O lo que creen. Dos, también estudian otros para, ¿qué sería la palabra? Para demostrar que otros están equivocados. ¿Sí? En eso no hay amor. La idea es estudiar
¿sí? Con el propósito de que el Señor más bien nos vaya cambiando más y más a nosotros, para nosotros amarle más a Él y amar más a otros. No significa que tengamos que comprometer, pero la idea no es destruir, la idea no es pisotear, la idea no es hacer que se sienta mal para demostrarle que yo sé más. No, 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 esa no es la idea. La idea es que ojalá en el Señor se pueda edificar. ¿Ok? A mí muchas personas, muchos hermanos, ¿sí? De diferentes denominaciones, me invitan a hacer cosas que yo la verdad que no las veo en las escrituras. Y yo no me pongo a pelear con ellos. No, que la Biblia no dice esto, salgan de acá, ustedes no, no, simplemente gracias por la invitación. Nada más. ¿Sí? No tengo que estar peleándome con todo el mundo. Sí, ya suficiente con pelearme conmigo mismo. Sí, ¿para qué pelearme con otros? Sí. Ahora, si es que las oportunidades se dan, entonces se va a poder conversar. Sin embargo, entiéndase esto, ¿sí? Que cuando la gente se acostumbra a creer algo, es difícil que la gente cambie, mientras no, bueno, y también nos pasa a nosotros, mientras no nos rindamos al Señor. En una oportunidad también estuve ofreciendo algunos estudios y vinieron un buen grupo, y era increíble esto, ¿sí? Un buen grupo de hermanos de otra denominación. Primero comenzaron 2, después 4, 6, hasta 8, ¿sí? Como que venían y yo estaba, pero si lo que estoy enseñando no va con lo que ustedes creen, lo que estamos estudiando. Y me dice, sí, pastor, lo entendemos, pero queremos aprenderlo con el propósito de ayudar a nuestros hermanos para que crean la verdad. O sea, ellos no estaban necesariamente pensando en sí mismos de, cierto, necesito cambiar, Señor, cambio, sino para ayudar, o sea, porque, repito, cuando alguien se acostumbra a creer en algo, ¿sí? Es difícil cambiar, a no ser que nos rindamos a Jesús. Y eso es lo que se necesitaba en esta iglesia. ¿Sí? Eso es lo que se necesitaba. Que todos puedan tener, ¿sí? Una misma mente, un mismo parecer. Y eso es lo que se les dice en realidad a ellos, ¿sí? En el primer capítulo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Preste atención a esto, capítulo 1, versículo 10. Y ya desde ahí nada más Pablo les está diciendo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es esa misma mente? ¿Cuál es ese mismo parecer? La revelación de Cristo. Por eso es que, insisto, pienso que en el capítulo 13, cuando se habla de lo perfecto, la revelación de Cristo. Sí, la palabra hablada me refiero a ello. ¿Ok? La revelación de Cristo. Luego también dice en el versículo 11 del capítulo 13, estoy en el capítulo 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Sí? O sea, es el proceso natural, conforme uno va creciendo, conforme uno se va edificando, va madurando. ¿Acaso no es cierto que queda atrás las cosas de niño? Las atesoramos, las recordamos, pero queda atrás, o sea, ya no las practicamos. Hey, ¿qué tal si aquí lo que está diciendo es, o sea, vamos creciendo, pero entiendan lo siguiente, ¿sí? Que conforme se va creciendo más hacia esa revelación, aquellas cosas como los dones, ¿sí? Que fueron importantes en su momento, van a dejar de ser. Porque vamos creciendo. O sea, vamos edificándonos como iglesias en el Señor. O sea, lo que pasaba con Corinto, ¿no? Lo que pasaba con Corinto. Uh-huh. ¿Alguien más o algo más? Ok. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y mira lo que dice al final, sí, en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor, estos tres. ¿Sí? Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, si hay algo hacia lo cual nosotros debemos crecer, es casualmente la fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos tres es el amor. ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir con esto que entonces no debemos crecer en otras? No está diciendo ellos, sino lo que está diciendo es que todo lo que como iglesia hagamos, ¿sí?, se base en estas cosas. La esperanza, la fe no para mover montañas, y aquí en este versículo la fe no se refiere a esa fe que se habla pues en el capítulo 12, ¿no? De sostener poderes milagrosos. Acá esta fe se refiere a creer en la voluntad de Jesús para nuestras vidas. ¿Ok? Esos tres. El mayor de ellos es el amor. Y luego dice en el capítulo 14, que repito, es una continuación, ¿sí? O sea, capítulos 12, 13 y 14 es la misma cosa, ¿sí? Es la misma cosa. Lamentablemente nosotros hemos excluido el capítulo 13 y lo hemos puesto en su pedestal, ¿no? Y nos hemos olvidado de que, hey, un momento, esto es parte de ese engranaje o rompecabezas que está en el capítulo 12, 13 y 14. Allí es parte muy importante. Dice en el versículo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué es lo que dice acá? Que profeticéis. Ahora, o sea, no significa que ustedes más busquen el don de profetizar, porque ya hemos visto quién es el que daba los dones. El Espíritu Santo. ¿Cómo los daba? Como Él quería. No como la gente quería, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con buscar o procurar los dones espirituales? Pero sobre todo, que profetizáis. O sea, dentro de la iglesia. ¿Sí? Para edificación. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Y recuerde una vez más, cuando se habla de profetizar, también se está refiriendo a la revelación. ¿Sí? No la completa, pero sí en partes, ¿no? La revelación de Dios, porque no tenían, nuevamente, no tenían las escrituras del Nuevo Testamento. No las tenían. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Ahí estaba esa necesidad. ¿Sí? Edifíquense con esto. Esto es lo que edifica. ¿Ok? De ahí que también, hermanos, usted sepa valorar y apreciar la predicación de la palabra del Señor. Porque algunos dicen, no, pero ojalá que ya se cambie ya, porque no, muy aburrida es, ¿no? El pastor Percy, sobre todo, muy aburrido es, así que ya que se cambie. Es lo que nos va a edificar, entienda usted, ¿sí? La palabra es la que nos va, no estoy hablando yo, sino la palabra es lo que nos va a edificar. Por ejemplo, ¿sí? En iglesias, ¿qué preferiría la gente? ¿Ver una película cristiana o estudiar la Biblia? La Biblia. Bien espiritual, hermano, y ciertamente, pero estoy hablando en términos generales. O sea, en términos generales, ¿qué preferiría más la gente? ¿Ver una película o estudiar la Biblia? Una película cristiana, claro, ¿no? Porque tiene que ser cristiana. No importa qué tan mal esa película puede estar, porque ciertamente, entiendas, ¿sí? Hermanos, películas cristianas dan miedo. También tenga usted cuidado con ellos, ¿eh? No, honestamente, estoy siendo muy sincero, ¿sí? Quizás muy crítico, quizás, ¿sí? Pero crítico más en el sentido de no, muchas veces no predica el evangelio correcto, ¿sí? O sea, y hace que la gente se esperance en un evangelio engañoso, ¿sí? Hay que tener cuidado con ello. Entonces, cierto, la palabra es muy importante, ¿sí? Más importante de lo que queremos nosotros entender. Ahora no estoy hablando de que en toda reunión tiene que ser igual, no. Por ejemplo, los domingos que tenemos también la tarde de familia es distinta, ¿no? Es más suelta,
todo eso. Así que no, cada situación tiene que verse en particular, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta si usted tuviese? ¿Alguien? Bueno, vamos a continuar entonces aquí en el capítulo 14, unos minutos más. Sí, si hay preguntas, si hay opiniones, con confianza, trate usted de hacerlo, ¿sí? Dice en el capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra profetizar? Una vez más, lo que Dios revela, ¿sí? Lo que Dios revela. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, a ver, ¿está diciendo acá el apóstol que hay un lenguaje especial con el cual se puede conversar con Dios? No. Pero el hombre está siendo correcto y consecuente con lo que ha enseñado. Ha dicho, ¿no?, que los dones ¿de quién vienen? Vienen del Espíritu. Entonces, si hay alguien que habla en lenguas, pero que no hay quien lo interprete, no hay quien escuche, no entienda lo suyo, es algo ya entre él y Dios. Ni él mismo lo entiende, dicho sea de paso, ¿sí? O sea, el que hablaba en lenguas no entendía necesariamente lo que él decía. Esto es una de las cosas asombrosas. Por eso es que se necesitaba intérpretes. ¿Se acuerda que hemos leído, ¿no?, en el capítulo anterior, capítulo 12, se necesitaba intérpretes, ¿sí? O sea, no está diciendo acá, hermanos, que, no, porque algunos hacen eso. No, que cuando yo hablo en lenguas, quizás ustedes no me entienden porque ustedes son mundanos, porque yo le hablo a Dios. No sea que Dios no escucha el español. Es mi parecer, ¿no? Pero Pablo está siendo, insisto, correcto y consecuente. Él está diciendo, este viene de arriba, así que no voy a estar maltratando a esto, ¿sí? Pero esta persona no entiende nada, ¿sí? Si hay alguien, si en verdad se está usando el don de lengua y hay alguien que lo entiende, debe ser Dios, porque ni siquiera esta persona lo entiende, ¿sí? O sea, esa es la idea. No se piense, no. Una vez más, si malutilizamos muchas veces las escrituras para tratar de respaldar nuestra posición, pero dejamos de lado la interpretación, y no que nosotros la hayamos perfeccionado, pero no la dejemos de lado, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque ciertamente, o sea, si está hablando por el Espíritu, tiene que estar hablando misterios, pero nadie lo entiende. ¿Sí? Ni él mismo lo entiende. Dios definitivamente lo va a entender porque Dios habla toda lengua, ¿sí? Pero no que esté conversando con Dios. Porque algunos dicen eso, ¿no? No, olvídese, la Biblia no enseña eso. ¿Sí? La Biblia no enseña ello, no enseña de que para hablar con Dios se tiene que hacer en un lenguaje extraño. No. Dice en el versículo 3, pero el que profetiza, ¿sí? En otras palabras sería el que está enseñando la palabra, valga la redundancia. Habla a los hombres ¿para qué cosa? Edificación, exhortación y consolación. Así que en una iglesia, si la gente se pone a hablar en lenguas, ¿de qué sirve? No se entiende. No lo entenderíamos, hermano. Definitivamente. Ni la gente lo entendería a no ser que haya alguien que tenga la interpretación del lenguaje. ¿Sí? De lo contrario, es vanidad. ¿Sí? Es vanidad. Renato. En la actualidad,
cómo se utilizaría don de lenguas? ¿En qué situaciones? No lo entiendo. O sea, yo sugeriría, diría yo, ¿no? La única forma en que podría verle esto justificado es que ah, se vaya alguien, qué sé yo, en una zona inhóspita donde la gente no puede leer las escrituras que se tienen y que quizás alguien para demostrar que tiene el poder de Dios pueda hablar en lenguas, ¿no? Pero no, no veo otra forma, ¿sí? Sí, y eso que estoy tratando de justificarlo, ¿sí? O sea, pero si trataría de justificarlo sería así, ¿sí? Porque acá tenemos la Biblia, tenemos lo que yo, lo que yo consideraría lo perfecto. Puede ser que esté equivocado, ¿sí? Pero es lo que yo consideraría lo perfecto, las escrituras. Hermano Eduardo. Hermano, ¿usted con su experiencia que tiene, ha visto alguna vez que alguien tenga don de lenguas? ¿Algún... No, no me ha interesado tampoco, hermano, honestamente, sí. Lo que me acuerdo es que en una ocasión estuve con un hermano en Cristo, estábamos conversando ya como que despidiéndonos en la calle y de pronto detrás nuestro comenzaron a gritar, ¿sí? Y más pensábamos que algún accidente o algo y nos acercamos, era un portón con una ventanita y resulta que era una congregación. La ventanita estaba abierta. Pero cuando y que estaba, para nosotros la gente estaba gritando. Y alguien cuando se dio cuenta de que nosotros estábamos por ahí chismoseando por esa ventanita, se acercó y ¡pum! Nos cerró la ventana. Nos cerró la ventana. Es lo único, para serle honesto. Pero no necesito. Si no, o sea, no siento que necesito escucharlo con el propósito de entender si eso no es. Porque no es un asunto de práctica, sino es un asunto de qué es lo que la Biblia enseña. No es un asunto de experiencia. ¿Sí? Ya hemos hablado. La idea cuando estudiemos las escrituras no es que, no, pero yo lo he experimentado. No es eso. La idea es qué es lo que dice la Biblia y eso es suficiente. ¿Sí? Luego dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, a ver. Pastor, Dale. Sí, algo que si en caso, por ejemplo, Dios decidiera darle a alguien este don ahora, supongamos, en alguna circunstancia que él piense que lo quiere dar, eh, ni siquiera sería algo incomprensible porque tendría que ser un idioma de los que ahora hay y esa persona sería como instantáneo, no que lo aprendió, sino de la noche a la mañana literal sabe un idioma que en su vida conoció. O sea, no sería algo que es, o sea, palabras o un idioma incomprensible, sería un idioma que existe. Correcto. Definitivamente. Sí. ¿Algo más, Renato? Sí, además, si Dios quiere darle el don de lenguas a alguien en la actualidad, sería estar listo y preparado para que en el contexto que Él quiera utilizarte, hacerlo, no en el contexto que uno crea conveniente, si es que se da el contexto también. No, más que nada su palabra, ¿no? Porque si su palabra dice lo perfecto, cuando venga lo perfecto, todo eso se acaba. Ya no hay contexto, ya es su palabra nada más, ¿no? Eso es suficiente. Hay que tener cuidado por eso. Sí. Ahora, aquí viene algo también que quisiera, y bueno, en todo quisiera que preste su atención, ¿no? Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ok, ¿a qué se refiere esto? Rapidito, ¿alguno de ustedes? A sí mismo se edifica. A ver, primero, ¿sí? El que habla en lengua extraña, ¿se entiende lo que dice? No. No. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se edifica? ¿Para la vanagloria? Ajá, porque recuerde, sí,
estamos hablando capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 juntos. El problema estaba en que se lo usaban para vanagloria. O sea, en ese aspecto, no para edificar al cuerpo. Entonces, si acá dice, así mismo se edifica, o sea, no está hablando de edificarse espiritualmente hablando, sino vanagloria. ¿Sí? O sea, es para su propia conveniencia, por así decirlo. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de términos, muchísimo cuidado. O sea, cada término se tiene que interpretar dentro de su contexto. Hermano Eduardo. Hermano, pero que sí mismo se vanagloria prácticamente ya no es un seguidor del Señor, porque está haciendo el juego mismo. O sea, hablando de los hermanos acá en Corinto, no estoy hablando de los hermanos hoy en día, ¿sí? Para mí, honestamente, eso no es don de lengua. O sea, ellos sí tenían el don, ¿sí? Porque Dios se los daba, pero la idea es que lo usen en lugar y en momento apropiado, ¿sí? Y para el beneficio de la iglesia. Para gloria de Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Y para beneficio de la iglesia, sobre todo delante de personas que no creían, porque eso es lo que dice en el versículo 22. Por ejemplo, ¿no? Dice, así que las lenguas son por señal ¿a quiénes? No a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Era señal para aquellos que no creían, ¿no? Que se les hablaba en sus lenguas las maravillas de Dios y ellos entendían, wow, esto tiene que venir de Dios, porque nadie puede hacer lo que estas personas están haciendo. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Y ahí mismo en el versículo 22 dice, ¿no? Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ok? ¿Algo más? Entonces dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, recuerden que ese era el tema acá, ¿no? O sea, están haciendo las cosas para gloria personal, para beneficio suyo o de la iglesia. ¿Eh? Entonces, Pastor. Sí, hermana. Pastor, tenemos una preguntita. Claro. En esto que dice edifica, que es así como decir sinónimo de vanagloria, ¿de dónde hemos sacado el significado? Porque en el Logos Calogos dice ser constructor de una casa, es decir, construir. Correcto. No es que significa vanagloria, sino lo que estamos diciendo es que en el contexto, ¿sí? La idea es en el contexto que en el cuerpo se edifique, ¿no? O los miembros del cuerpo trabajen para edificación de la iglesia. O sea, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando acá se hace uso de esta palabra, ¿sí? Edificar, que ciertamente, pero es para edificar ¿qué cosa? O el cuerpo o la vanagloria de esta persona. Y se está usando para vanagloria personal. ¿Sí? Para edificar la vanagloria, pero no espiritualmente hablando, mucho menos el cuerpo. A eso es a lo que voy. ¿Sí entiendes, hermana? O sea, lo que estoy diciendo. Por eso Su razonamiento lo entiendo, pero como que del todo no. O sea, siempre una palabra, tratemos de interpretarla no solo en base a su significado, sino también en base a su contexto. O sea, cómo es que se está utilizando dentro del contexto. ¿Sí? Y decía, el contexto es la forma como se estaban mal utilizando los dones, sobre todo el don de lenguas. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Entonces, no estaba edificando a la iglesia. ¿Qué es lo que estaba edificando? Bueno, y lo que estamos viendo es más, parece la vanagloria, ¿no? El querer que les den el púlpito. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Ok, luego sí, menciona en el versículo 5, el mismo apóstol dice, así que
quisiera que todos vosotros hablasteis en lenguas. Pero claro, recuerden que eso no depende de las personas. ¿De quién depende? Del Espíritu, ¿no? Pero eso es lo que él dice. Pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ahí está nuevamente, si se dan cuenta. O sea, el que habla en lenguas sin que se interprete, en realidad no hay edificación alguna, espiritualmente hablando. ¿Sí? No hay edificación alguna, a no ser que alguien las interprete. Entonces, ¿qué es lo que se edifica acá con el versículo anterior? Que obviamente, o sea, es Dios quien lo está bendiciendo con ese don de lengua, ¿sí? Pero lamentablemente no lo está utilizando para edificación de la iglesia, sino que posiblemente se refiera al hecho de que lo está utilizando en forma egoísta. ¿No? Así que dice en el versículo siguiente, versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿No? Así también vosotros. Si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Ok? ¿Han escuchado el dicho, están gastando pólvora en gallinazo? ¿No? Eso es lo que está diciendo acá. ¿Sí? No ayuda, no edifica. ¿Entiendes? ¿Sí? Y repito, eso es lo que estamos viendo dentro de estos capítulos, ¿no? Que se está mal utilizando. No es que no sea, no es que no haya sido un don de Dios. Definitivamente, Dios lo dio. En eso no hay duda. ¿Sí? En eso no hay duda. De que a estos hermanos Dios les dio ese don. Eso no es el tema de la discusión. El tema de la discusión es cómo lo estaban utilizando. ¿Sí? Y Pablo les dice, mejor cállense. No, mejor cállense. Es más, dice, ¿no? En el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué cosa? Y ahí está nuevamente la palabra, hermana, de edificación de la iglesia. ¿Sí? O sea, no mal utilicen. ¿Sí? Repito, el tema de discusión no es si el don que estos hermanos tenían era de Dios. Era de Dios. Pablo no pone eso en tela de juicio. Lo que sí el apóstol pone en tela de juicio es ¿para qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás usando? ¿Qué es lo que estás edificando con ello? Ahí nos detenemos, hermanos. Dios mediante, el día jueves continuamos con este estudio. Bastante que estudiar y definitivamente sí. A mí me agotó esta mañana estar leyendo, estudiando sobre este tema. Sin embargo, una bendición poder estudiarlo, ¿no? Que estemos completamente seguros de todo ello, no podría decirles, ¿sí? Una vez más,
aún esto de lo perfecto en el capítulo 13. Me siento cómodo, sí, pero quisiera ser más preciso con ello, ¿no? Quisiera que Pablo en realidad le hubiese dicho qué se refiere, pues, ¿no? Para hacerla más fácil para nosotros. Así que con cuidado y con calma. Así. Algo más que se quiera decir en estos momentos y también quizás algo que quisiera preguntar a usted. ¿Alguien? Ok, muy bien. Vamos entonces a dirigirnos al